Futbolista y física, magíster en física, activista, vegetariana y feminista. Hay varias características y caminos posibles para comenzar a presentar a Fernanda Pinilla, actual capitana del Club Universidad de Chile y parte del primer equipo femenino chileno en ir a una Copa del Mundo en Francia 2018. Además fue la primera presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino en Chile, organización creada en 2016 por un grupo de futbolistas con el objetivo de mejorar las condiciones del fútbol femenino y defender los derechos de las jugadoras. Pero tal vez la palabra que mejor la define es desobediente, que es también el nombre de su libro autobiográfico que publicó en 2022. Pero hablar de Fernanda Pinilla es también contagiarse con un entusiasmo por cambiar la sociedad para que sea un poco mejor. Es darse cuenta que la rebeldía y la desobediencia pueden ser cualidades positivas y que son necesarias más que nunca. Y ese mensaje y ese discurso viene de alguien que nunca creyó ni creerá que los y las futbolistas deben dedicarse solo a jugar. Esta es la historia de Fernanda Pinilla, futbolista y física chilena. El fútbol sigue siendo un espacio de machismo, de homofobia, racismo, violencia, desigualdad y de tantos otros males y estereotipos que ya es hora de eliminar. Pero también es un terreno que intenta silenciar y tirar bajo la alfombra algunas voces de protesta. ¿Has escuchado antes a alguien decir que no hay que mezclar fútbol con política? ¿O que los y las futbolistas deben preocuparse solo de jugar a la pelota y que no hay que arrastrar batallas ideológicas al fútbol? ¿Pero por qué no? Un adelanto. Aquí vamos a proponer hacer justamente lo contrario. Esto es Contraataque, experiencia de un fútbol activista para un cambio social. Capítulo 2. La virtud de la desobediencia. Fernanda recuerda que desde niña le gustaba jugar a la pelota. Aprendió en la calle, jugando con amigos, y después también en el colegio. Su profesor de educación física vio en ella condiciones y la invitó a jugar a una escuela de fútbol, que era más bien un club de barrio donde Fernanda se sumó a un equipo infantil integrado solo por niños de 10 a 12 años. Y había una categoría que era de cachorros o infantiles, en donde jugaban niños de los 10 hasta los 12 años y eran por hombres. Pero el profe cachó que yo, en verdad, con los niños de mi edad andábamos iguales en temas como físico, técnico, yo era más rápida también. Entonces me invitó y ahí empecé a tener como estos fines de semana de puro fútbol, que era sagrado ir a la cancha. Y ahí de a poquito. Y ya después, como a los 13 o los 12 más o menos, llegué a un equipo de solo mujeres, de Puente Alto. Puente Alto es una comuna ubicada al sur de la región metropolitana de Santiago, la capital de Chile. Con 568.000 habitantes, es el municipio con mayor población del país. Aquí creció Fernanda y también comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol femenino. Antes de eso, en la inocencia de una niña, Fernanda nunca pensó que también habían equipos de mujeres y siempre se imaginó jugando en un equipo solo de hombres, porque así había conocido el fútbol. Pero eso nunca la hizo sentir diferente, al contrario, dice que tuvo la fortuna de tener buenos amigos que siempre la invitaban a jugar sin hacer diferencias porque fuese una niña. Además, esa niña ya desde pequeña destacaba por su talento. Eso sí, sí se sintió juzgada por otras personas ajenas a su entorno cercano que le manifestaban que no estaba bien ser mujer y jugar al fútbol. Viví no de mis amigos, sino que de otros cursos o de otras personas que eran mayores, tratos que estaba relacionado como que por ser mujer yo no podía jugar al fútbol. Estaba mal que lo hiciera, que era hombrada, que era machada, que las mujeres no jugaban al fútbol, pero eso venía como de personas más grandes que yo en el colegio, o padres, madres, pero de mis amigos en sí, como quienes eran mis compañeros del colegio, del curso, amigos del pasaje, siempre me invitaban a jugar y muy felices de que jugara. Al poco tiempo de comenzar a jugar en el club de fútbol femenino en Puente Alto, el entrenador habló con su papá, quien generalmente le acompañaba a los entrenamientos. Le contó que habían jugadoras mayores en ese equipo que ya habían vivido procesos de selección nacional en categorías juveniles y que Fernanda tenía las condiciones para en un futuro, ¿por qué no?, llegar a una selección. Desde ese momento sus padres se dieron cuenta que esto iba en serio y la apoyaron para que pudiera ir a todos los entrenamientos y partidos. La oportunidad se presentó en 2007. Se hizo una convocatoria masiva para conformar una selección chilena femenina sub-14.
Llegaron 1.300 niñas, recuerda Fernanda. Ella fue una de las elegidas. Y dentro de esas niñas quedé seleccionada y de ahí también como que fue más el apoyo de mis papás. Como, chuta, bacán que esté en la selección, hay que seguir apoyándola, esto le gusta, más encima que veían que me hacía ser muy responsable. Me ayudó también en mi vida como académica, poder organizarme con los tiempos, tener responsabilidades. Entonces, desde ahí ellos me apoyaron bastante. Y fue clave, claramente, como para poder dedicarme a esto, sobre todo por los inicios. Fernanda recuerda ese momento y compara las condiciones actuales del fútbol femenino en Chile con cómo era hace 15 años atrás, cuando ella, siendo una niña, comenzaba a iniciarse en este deporte. A diferencia de lo que ella vivió, cree que ahora es bastante alentador dedicarse al fútbol siendo mujer. Y es bonito, bonito porque ya se encuentran escuelas solamente de niñas, o ya hay escuelas mixtas en donde se aceptan niños y niñas, y nadie, o sea, probablemente siguen existiendo personas que estén como, que lo encuentren o que estén en contra de aquello, pero ya la verdad es que cada vez somos más quienes impulsamos este tipo de iniciativas. Y hoy día, claro, una niña de 4 años, yo hace un tiempo, en el verano, fui a una escuela de la U en Puente Alto, en donde había niñitas de 4 años hasta los 7 años entrenando juntas. Después de ese se pegaban un salto desde los 7 hasta los 11 y luego nuevamente un salto de jugadoras ya más adolescentes. Entonces eso no existía, o existía, pero muy poquito, y era un caso muy puntual, tal vez regional. Hoy día la realidad ha cambiado bastante y eso hace también que vaya subiendo el nivel y la calidad de las jugadoras. Para Pinilla, la apertura de más espacios para la práctica del fútbol femenino también ha permitido desarrollar otro factor en las nuevas generaciones que considera clave: los fundamentos técnicos básicos. Yo jugué en la calle, fútbol, aprendí fundamentos del fútbol en la calle. A mí nadie me enseñó que para controlar un balón era mucho mejor hacerlo con el borde interno que el externo. Nadie me enseñó que tenía que bajar el centro de gravedad, nadie me enseñó nada, y eso era como un instinto natural. Pero hoy en día las niñas ya saben cuáles son los fundamentos más básicos a muy temprana edad, lo que hace que su desarrollo también cognitivo sea mucho, mucho más potenciable. Luego de esa primera convocatoria para la selección sub-14 en 2007, Fernanda siguió por todas las series: la sub-15, la sub-17, la sub-20, y en el 2013 llegó a la selección adulta. Pero recuerda que el fútbol femenino nacional seguía sin tener mucho apoyo, ni menos cobertura. Así, en 2014 la selección adulta terminó un proceso luego de no clasificar al Mundial de Canadá, que se realizaría el año siguiente. Y aquí ocurre algo clave. Sin competencias por delante, la selección femenina entró en un periodo de inactividad por 2 años, sin entrenamientos, sin microciclos, nada de nada. Las jugadoras solo jugaban en sus clubes. Por 2 años, la selección prácticamente dejó de existir. Y cuando se da el anuncio, que tampoco fue una noticia, que la selección chilena femenina sale del ranking FIFA, ahí quedó un poco como un remesón entre nosotras, como chuta, mira, no existimos, básicamente es como no existe la selección femenina. O sea, por la inactividad que tenía de 2 años, se salió del ranking FIFA. Y una amiga que fue Jonah Rothfeld, quien empezó a pensar en esto como de qué manera organizar a la jugadora, entendiendo que hay un CIFUB, que es el sindicato de futbolistas profesionales en Chile, que existiera la misma figura similar para las mujeres, entendiendo que las causas, las luchas son completamente distintas. Los muchachos pelean para que, no sé, los jugadores tengan vacaciones dignas y días de descanso acorde. Nosotras no, tenemos que pelear para que vuelva la selección a entrenar. De esta forma, en julio de 2016, y con el respaldo del Sindicato de Futbolistas Profesionales, nace la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, la ANJUF, constituyendo así el primer directorio para los primeros años. Fernanda Pinilla fue su primera presidenta. Desde ahí nace para tratar de canalizar, absorber los problemas de las jugadoras de los clubes y poder tener un ente que represente a la jugadora ante las distintas autoridades, ANFP, Ministerio del Deporte, y ese fue como el principal motivo de por qué nace. Y hasta ahora, bueno, han sido largos casi ya 6 años, bueno, más de 6 años, 7 años, y se han conseguido hartas cosas, ha costado mucho, pero se han hecho hartos cambios y cada vez la figura del ANJUF va tomando mayor peso, importa la opinión de la jugadora, los entes relacionados al fútbol, al tomar decisiones, saben de que hay
hay un conglomerado de jugadoras que están muy atentos a todo lo que se tome con respecto al fútbol femenino y que vamos a estar peleando, luchando por que el campeonato y la actividad sea más digna para nosotros. En 2016, Fernanda llegó al Club Universidad de Chile, uno de los equipos grandes del país y que consiguió el título del campeonato nacional ese año. En paralelo, terminaba sus estudios de física y comenzaba un doctorado en la Universidad de Chile. Por su parte, en lo futbolístico, tiempo después fue parte del plantel chileno de la Roja Femenina, que consiguió una histórica clasificación al Mundial de Francia. Chile jugaría por primera vez una Copa del Mundo femenina, y Fernanda no solo jugaría el Mundial, sino que también después los Juegos Olímpicos de Tokio. La selección chilena vivía años históricos y Fernanda Pinilla era también parte de eso y protagonista de esa historia. Pero volvamos un poco antes. Previo a la clasificación al Mundial, Fernanda vivía una incertidumbre personal. Incluso pensó en el retiro, pero clasificar una Copa del Mundo fue una motivación para intentar vivir del fútbol, pero sabía que eso lo podía conseguir solo fuera del país. En Chile en ese entonces no existían contratos profesionales para las jugadoras, y así llegó la oportunidad de jugar en el Córdoba, en España, en 2018. Había comenzado su doctorado en física, pero congeló, no lo pensó dos veces y partió a España. La ciencia iba a estar ahí siempre, pero el fútbol no podía esperar. Estuvo en el Córdoba y luego en el Santa Teresa, en Badajoz. Pero en 2020, en plena pandemia, decide regresar a su país a jugar nuevamente por la Universidad de Chile, la U. ¿Había mucha diferencia entre el fútbol español y la realidad del fútbol chileno? Hoy en día el fútbol acá, hay grandes equipos acá que no tienen nada que envidiarle a equipos de España. Sí había una diferencia de que se entrenaba todos los días, de que sí la liga era mucho más atractiva, los partidos eran mucho más competitivos semana a semana, pero hoy en día la diferencia no está tan grande, salvo con equipos que sí son de talla ya mucho más profesional, como puede ser el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Levante, como pensando en España, pero fue una muy buena experiencia, pero sí también me pasó que me di cuenta que algo faltaba, como que no estaba muy contenta el estar allá, sobre todo después llegó la pandemia y todo, y eso hizo que volviera. Pero fue una muy linda experiencia de poder dedicarme 100% al fútbol y como poder trabajar desde eso, o sea, que solamente lo que me importara durante el día fuera que mi rendimiento estuviera bien y nada más. A su regreso a Chile, con la U ganó el Torneo Nacional de Primera División en 2021. De acuerdo al último ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, la Universidad de Chile es el equipo con mejor ranking de Chile y el 53 a nivel mundial. Fernanda Pinilla es su capitana. En abril de 2022 se promulgó la Ley de Profesionalización del Fútbol Femenino en Chile, que comenzó a regir en octubre de ese año. La ANJUF jugó un rol clave en que esto fuera posible. Recién hace un par de años los clubes, y solo algunos, empezaron a pagar un salario a sus jugadoras, por lo que esta ley los obliga de forma progresiva a firmar contratos de trabajo con las futbolistas. Si bien esta ley es un paso importante, Fernanda Pinilla tiene sus dudas y dice que hay que seguir trabajando. Una ley que se estuvo trabajando durante mucho tiempo, buscando el apoyo también de distintos políticos, políticas sobre todo, como mujeres que estuvieran ahí en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y si bien creo que no fue una ley que a mí me dejara muy conforme, porque sabemos que siempre se van a buscar estos espacios a lo mejor vacíos o espacios en blancos que hagan que no nos favorezca y, por ejemplo, tenía que ver con la duración del torneo. La ley sí obligaba a los clubes a tener a sus 50% de las jugadoras contratadas, pero no decía cuándo. Entonces muchos clubes querían que estuvieran contratadas, pero al final de la liga, así como contratarlas el último mes y listo, ya cumplían con la norma. Y eso también no estaba establecido de cuánto iba a ser la duración del torneo. Entonces, dejaba algunas cosas ahí que eh, mentes con, no con tanta disposición al fútbol femenino podían estropearlo. Y fue lo que se intentó hacer al inicio de este año, acortando el campeonato, buscando que las plantillas fueran lo más reducidas posible para que ese 50% sean ojalá 7 jugadoras. A lo que se refiere es que este año en la votación de las bases del campeonato 2023, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, la ANFP, junto a los clubes, querían proponer un torneo corto de solo 6 meses. Fernanda Pinilla fue una de las tantas voces que protestaron. Pero a pesar de la ley de profesionalización del fútbol femenino,
aún queda un largo camino. Es un paso muy importante, pero se abren otros campos de lucha porque al final hay que garantizar de que se cumpla con este espíritu de avanzar en la profesionalización. Hoy día creo que nosotras como jugadoras, y es más o menos lo que está pasando en el mundo del fútbol femenino, estamos muy conectadas como con las capitanas de los distintos equipos porque nos estamos transformando, estamos disfrutando, bueno, de mi caso, por ejemplo, disfrutando de poder vivir del fútbol, de poder tener un equipo que me tiene buenos estándares para poder ser profesional, pero también estamos actuando como entes fiscalizadores, todas, de qué es lo que está pasando en nuestros clubes, si es que están haciendo cumplir la ley o si también hay otras áreas en donde se estén vulnerando los derechos de la jugadora. Entonces, creo que la creación de ANJUF ha conseguido que podamos como jugadoras estar conectadas y que sepamos que si hay problemas en los distintos equipos, se sientan todas las jugadoras con el respaldo de que tienen más compañeras o colegas que están impulsando para que esto crezca y que estamos todas atentas a las cosas que hay que seguir mejorando. En 2022, Fernanda Pinilla publicó su libro autobiográfico, titulado Desobediente, una palabra que define tal vez lo que ha sido su vida y su carrera. Lo que más ha habido en mi carrera o en mi vida es como actuar bajo la desobediencia de seguir ciertos estereotipos y que esta desobediencia también va como a romper esquemas o romper como un status quo de cómo tenía que comportarse una niña, de cómo tenía a qué tenía que jugar una niña, lo que le tenía que gustar a una niña, de cómo se tenía que vestir. Entonces creo que desde muy pequeña ha estado presente en mi vida y después también, no solamente por el fútbol, sino que estudié una carrera que también tiene un ambiente muy masculinizado, súper machista también. La ciencia es un espacio machista, es un espacio en donde se invisibiliza a la mujer y a la mujer científica, entonces también desde ahí creo que también me atreví, por así decirlo, y utilicé esta desobediencia de una manera positiva para poder hacer lo que me gusta y por ahí también va el nombre como del libro. En 2018, Fernanda Pinilla dio una entrevista para la revista Palabra Pública, con un relato íntimo que reflejaba sus convicciones y un titular que fue viral en varios medios de comunicación. Ser mujer en Chile es difícil y ser lesbiana es peor. El titular decía mucho, casi como una declaración de principios, en la que además de feminista, políticamente Fernanda siempre se ha declarado de izquierda. Fue militante del partido Convergencia Social y apoyó públicamente a Gabriel Boric en las elecciones presidenciales de Chile. En 2022 Fernanda se casó con Grey Lascano, una de las periodistas deportivas más reconocidas en Chile. A diferencia de lo que lamentablemente sigue ocurriendo en el fútbol masculino, Pinilla cree que en el fútbol femenino hay un espacio seguro. Te encuentras con hartas compañeras que sienten el fútbol como un espacio seguro y en donde si una habla sabemos que tenemos el respaldo de todas las demás. No solamente de una comunidad, no solamente de las futbolistas que son lesbianas, sino que de todas las futbolistas. Entonces, creo que eso ha ayudado demasiado a que se visibilice eh, o las jugadoras se sientan con la seguridad de poder decir que son lesbianas o no ocultarlo simplemente, no es como que anden tampoco como hablándolo abiertamente o como avisándonos, sino que no se oculten de vivir su vida como la viven. Y creo que porque se ha transformado en un espacio de seguridad. Debido a la exposición mediática que tiene actualmente, sabe que queriéndolo o no, se ha transformado en un referente para otras personas, hinchas, mujeres y niñas. Por lo mismo, se siente con una responsabilidad, pero también con una mayor preocupación de qué, cuándo y cómo decir las cosas. Me gusta un poco como tener esa responsabilidad, pero con ciertos límites, porque entendiendo que estás a lo mejor siempre tratando de como cumplir con expectativas producto de lo que ya has hecho o dicho. Y a veces estas cosas también generan un poco de ansiedad, como de estará bien lo que voy a decir, estará bien lo que estoy pensando, estará bien. Si bien me gusta tener esa responsabilidad, también es algo que hay que tratarlo con mucho cuidado y ser consciente de en qué momentos, como a lo mejor alzar la voz, en qué momentos no. Y al menos es como lo que he ido aprendiendo yo en el camino, o sea,
en este tiempo. A mí nadie me ha enseñado cómo tengo que hacer las cosas así como de manera más pública, pero es más o menos como lo que yo he evidenciado y he puesto a prueba o de cómo controlo yo lo que digo o no. Incluso sabe que al decir públicamente lo que piensa y lo que siente con este nivel de exposición, a veces puede ser un problema o le puede traer consecuencias. Sí, totalmente, sí, y las ha tenido, como que ha tenido consecuencias. Hay espacios que se han cerrado, pero coincidentemente son espacios a los que a lo mejor no me gustaría pertenecer o no me gustaría formar parte. Entonces, creo sí que también no todo, no todo se resuelve mediante la exposición mediática, sino que hay otras cosas que se pueden plantear puntos de vista diferentes en espacios mucho más privados y entendiendo de que todos, por ejemplo, con el fútbol femenino en particular, estamos aprendiendo de aquello, de cómo gestionarlo, ¿no? Pero con lo anexo al fútbol femenino, con lo que tiene que ver a lo mejor causas sociales de las cuales me he hecho parte, tiene sus consecuencias, como que sí o sí las tiene. Y por eso hace un rato te comentaba, por ejemplo, lo de las redes sociales. La exposición en redes sociales hoy día es algo real. Para mí está formando parte ya como de la salud pública, el tener como apoyo de cómo gestionamos nuestra vida a través de las redes sociales, porque se genera el ciberbullying, se genera acoso, se genera violencia a través de mensajes, de videos, lo que sea. Entonces, con eso también hay que tener cuidado, como entender de que hoy día es muy fácil estar como en la boca de todo el mundo producto de alguna declaración desafortunada o porque te sacaron de contexto o porque malinterpretaron algo. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado de las cosas que hacen. Los últimos años, Fernanda Pinilla ha sido desobediente y crítica también en otro ámbito, el de la industria de la alimentación. Hace 4 años es vegetariana y el huevo es el único producto de origen animal que come, en un mundo del deporte de alto rendimiento, donde por lo general el consumo de proteínas para el desarrollo muscular está asociado al consumo de carne. No lo hice solamente porque me sentía más liviana o porque los animales me daban pena, porque no quería que los mataran, ¿caché? Como que no, eso no eran tampoco mi... Sí formaban parte de mis convicciones, pero no eran las mayores convicciones en sí. Y tiene que ver también como por el daño como al planeta que se genera por la industria de la carne. Y con ello me fui dando cuenta de cómo la industria de la carne, la industria lechera, la industria pesquera, financian finalmente investigaciones científicas que avalan que el consumo de carne o de animales favorece a la nutrición. Entonces, desde ahí ya te das cuenta de que todo de cierta manera está influenciado por esta industria y que la verdad es muy posible de que podamos llevar una dieta 100% a base de vegetales y que puedas seguir rindiendo de la misma forma o puedas cuidarte nutricionalmente como corresponde y siendo deportista. Pasa que también estas mismas industrias han hecho que durante toda la vida no hayan enseñado cómo alimentarnos y cómo alimentarnos es el pedazo de carne con carbohidratos y ensalada. De a poco se fue educando y aprendiendo cómo mezclar sus comidas para tener todos los nutrientes necesarios y así rendir sin depender de la carne. Hoy en día hay muchos deportistas y futbolistas también que son vegetarianos o veganos y hay muchos deportistas en distintas áreas. Incluso hay hasta físicos culturistas que son veganos. Entonces, es algo que sí es posible hacerlo, pero requiere mucha educación porque nos han educado desde pequeñas. La manera de alimentarnos es consumiendo animales acompañados de cereales y vegetales. Entonces, de a poco se ha ido cambiando esto, actualizando, y son más los profesionales que están y que avalan este tipo de alimentación y que se puede, o sea, yo puedo realmente como dedicarme al fútbol, tener buenos números de masa muscular y todo consumiendo solamente legumbres, bueno, y huevo, que solamente consumo huevo como de origen animal. Su vida deportiva siempre estuvo acompañada de la académica. En marzo de 2023 finalizó su magíster en física de la Universidad de Chile, pero compatibilizar el fútbol con los estudios implicaba que tenía que organizar muy bien su calendario y tiempos. Y al menos en la universidad, cuando estudiaba el grado,
tuvo mucha ayuda de los profesores para faltar a pruebas o exámenes, o rendirlos antes o después si tenía alguna competencia deportiva. Eso sí, confiesa que fue muy desgastante. Las carreras universitarias en Chile duran al menos 5 años. Creo que es muy difícil querer o ser deportista de alto rendimiento y sacar una carrera, es muy difícil, sobre todo en Chile, que las carreras son muy largas también, como el único país en el mundo en donde las carreras son tan largas, pero, pero se puede. Ahora, también con la ayuda de las distintas partes. Por ahora no está en sus planes retomar el doctorado porque dice que requiere una dedicación similar al alto rendimiento deportivo. Con 29 años, a la capitana Universidad de Chile aún le queda un largo camino en el fútbol y quiere disfrutarlo lo más que pueda. Es imposible para mí en este momento como pensar en hacer un doctorado. Podría ser después, tal vez, pero por ahora quiero aprovechar al máximo mi tiempo jugando al fútbol y ya que lo puedo hacer y puedo vivir de él y disfrutar eso. Y en unos 10 o 15 años más, cuando se retire del fútbol, ¿Fernanda Pinilla se ve más cerca de la ciencia o más cerca del fútbol? Esto es lo que responde. No, me veo mucho más cercana al fútbol, mucho más cercana al fútbol, la verdad. Y me gustaría seguir trabajando en el fútbol, pero a lo mejor desde un lado más como desde la administración o gestión. Creo que falta todavía gente en donde se toman las decisiones que esté con la voluntad de generar cambio en el fútbol femenino. Siento que ahí es donde más faltan personas que tengan la voluntad y las ganas de impulsar esto. El escritor argentino Eduardo Sacheri decía que mucha gente piensa que el fútbol no tiene nada que ver con la vida de las personas, con sus cosas más fundamentales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida, decía, pero de algo estoy seguro, no saben nada de fútbol. Sacheri estaba en lo cierto, el fútbol siempre puede ser reflejo de la vida y muchas veces lo más importante ocurre fuera de la cancha. Nos vemos en un próximo episodio con historias de quienes creen que el fútbol puede ser una herramienta de lucha por un cambio social. ¿Y por qué no? Soy Guillermo Acuña y este es el segundo episodio del podcast de Contraataque, Fútbol y Activismo. Puedes complementar la historia de Fernanda Pinilla a través de la entrevista interactiva disponible en nuestro canal de YouTube. También nos puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok. Búscanos como Contraataque Transmedia.